Fundamentos del lenguaje Java, 27ª parte. Manejo de excepciones. ¿Qué es una excepción? Básicamente es una condición anormal que surge durante la ejecución de un programa. En pocas palabras, podemos asociar una excepción con un error. Un error que se produce porque dentro del código se manejó mal algún tipo de dato, alguna operación, la llamada a un método o atributo, o por ejemplo, al capturar algún dato, este se capturó de forma incorrecta. Por ejemplo, se pedía un número entero y se capturó un número real, o se pedía un número y se capturó una cadena, o al momento de hacer un proceso de lectura y hacer la conversión del tipo de dato, no se hizo la conversión adecuada. Esto es a conversión, por ejemplo, de un real a un entero, donde se lee, digamos, un número real y se pretende convertirlo a entero, o hacer una operación que nos lleve a un error, por ejemplo, dividir entre 0. Cuestiones que no se consideraron o que en un momento dado llevaron a una condición de error pueden ser consideradas como excepciones. De forma tal que cuando se crea una condición excepcional, hay que tratar de detener que ese error se extienda y provoque que el programa, digamos, truene, ¿sí? Regularmente lo que se hace es utilizar algo que se conocen como instrucciones o bloques try-catch, donde en la excepción, cuando se genera un error, se va extendiendo como si fuera, digamos, el impacto de una bomba. Se va extendiendo de donde se creó la excepción al método que mandó llamar a ese código en donde se creó la excepción, donde se generó la excepción. Si no encuentra ahí la manera de corregirlo, busca al método que mandó llamar a su vez a otro método, y así sucesivamente hasta llegar al método main. Y si no encuentra alguna forma de detenerse o corregirse, el programa termina generando una condición de error y un mensaje de error en un momento dado, si es que hubiere alguna posibilidad de generar ese mensaje de error. Entonces se utiliza las excepciones o el manejo de excepciones con los bloques try catch. Las instrucciones que se van a utilizar son try, catch, throw, throws y finally. Básicamente sería try catch, las otras son un poco opcionales. La forma general del bloque de manejo de excepciones es la siguiente: try, luego ahí estamos generando la condición que en un momento dado estamos intentando hacer, y si se genera un error la atrapamos con la parte que le corresponde al catch, ¿sí? Y podemos tener inclusive varios catch, o sea, porque se pueden producir varios tipos de errores y hay que atrapar ese error. Entonces entra al primer catch, si no coincide con el tipo de error que se está generando, va al siguiente, y así sucesivamente se le pueden poner los catch que sean necesarios para capturar la excepción general. Y si es conveniente o necesario, se le puede poner la instrucción finally, que siempre se va a ejecutar independientemente de que se atrape o no la excepción. Cuando se genere, pues se ejecutaría la parte que corresponde a final, a ese bloque de código. Existe una clase en Java que es throwable, lanzable, y que en un momento dado pues a veces podemos nosotros de alguna manera utilizarla para determinar o detectar el tipo de excepción que se está generando. En primer lugar sería un bloque try, en donde vamos a poner el código de lo que pretendemos hacer o que se haga, buscando la posibilidad de que si se genera un error, atrapar esa condición de excepción. Por ejemplo, aquí se está intentando leer una cadena con el método
readLine, y si en un momento dado hubiera un error al momento de leer ese dato, se generaría una excepción de entrada-salida. Por eso dice atrapa EOException, atrapa la excepción de entrada-salida, y si esto sucede, pues nos mandaría un mensaje de error. Quiere decir que si no pudo leer la cadena, nos manda un mensaje diciendo que hay un error. El bloque catch sirve para atrapar, ¿sí? Atrapar la excepción que se generó, y siempre seguirá después del bloque try. Puede haber más de una, se indica la excepción, ¿sí? Se puede poner el término exception, que sería para una excepción por defecto. O sea, en general, si en un momento dado no sabemos exactamente el tipo de excepción que se pudiera generar, podemos poner exception en el bloque catch. Y entonces, pues, el manejador de excepciones tiene la palabra catch, que permite atrapar ese error que se está generando. Se pueden lanzar excepciones, ¿sí? Utilizando la sentencia throw. El programa se va a va a detener su ejecución inmediatamente después de que encuentra throw, y ya no continuaría ejecutándose. Después se va a inspeccionar el bloque try más próximo y busca las sentencias catch para tratar de detener o atrapar las excepciones que pudiera haber. La sentencia throws se utiliza cuando un método no es capaz de manejar precisamente la excepción que se está ahí generando. Y tenemos finalmente la cláusula finally, que siempre se va a ejecutar en un bloque en un manejo de excepción, en un bloque try catch, ¿sí? Y que puede obligar a que se ejecute algún determinado código, independientemente de que se genere o no la excepción. La idea es de que no haya excepciones, pero para evitar una condición de error crítica, entonces se utiliza precisamente el bloque try catch. Entonces el bloque finally se utilizará, ¿sí? Incluso aunque no haya sentencias catch, siempre que haya alguna excepción. Algunas de las posibles excepciones que pudiera haber se muestran a continuación. Por ejemplo, Array Index Out of Bounds Exception es una excepción que se genera cuando nosotros, al leer o manipular un arreglo, sobrepasamos el límite del tamaño del arreglo, ¿sí? Y hay ahí otras tipo de excepciones que se pueden generar. Aquí hay una tabla de excepciones definidas por Java-Lang, que por ejemplo, cuando en algún momento dado hay problemas que no se encuentra alguna clase, o en la programación multihilo, si no se encuentran otros hilos a los cuales se está mandando llamar. Y aquí están también algunas otras excepciones y manejo de métodos que nos permiten manejar algunas de esas excepciones. Y en términos generales podemos decir que el manejo de excepciones se hace utilizando bloques try catch, de forma tal que cuando una excepción se produce en sentencias del bloque try, hay un salto al primer manejador, o sea al primer catch, cuyo parámetro coincida con el tipo de excepción. Cuando las sentencias del manejador se han ejecutado, se termina el bloque try y la ejecución prosigue en la siguiente sentencia. Nunca se produce un salto hacia atrás donde haya ocurrido la excepción. Si no hay manejadores para tratar una excepción, se aborta el bloque try y la excepción se relanza. El manejador opcional finally, en caso de utilizarse, se escribe después del último catch
y la ejecución del bloque try, se lance o no una excepción, siempre termina con las sentencias de finally. Si se produce una nueva excepción en el bloque try o dentro de algún catch, solo se propaga esta última excepción. Y esta sería la forma general del manejo de excepciones con los bloques try catch.